Muy buenas noches. ¿Está funcionando esto? Sí, funciona. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Una vez más, la carrera de historia muestra que puede convocar gente. Me alegra muchísimo que haya tanta gente, inclusive creo que hay lista de espera, ¿no? para tener esto. Para mí es realmente un gran placer y un orgullo dar inicio y abrir este ciclo de conferencias sobre historia económica en Bolivia. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la historia económica ha sido un poco el hijo abandonado de los últimos 20 años, ¿no? Cuando se dejó de hacer historia económica, cuando entró en crisis el sistema marxista que estaba basado en toda esta historia económica. Entonces todo el mundo pasó a otro, y este ha sido un problema que ha sido no solamente en Bolivia, sino en muchos lugares. Pero nos hemos dado cuenta que sin historia económica no entendemos muchos de los procesos históricos. Entonces, realmente es muy importante volver a abrir debates y tesis y trabajos sobre historia económica, y yo sé que estas charlas van a convocar a mucha gente para que se anime a hacer esta historia económica. El segundo punto importante es dar la bienvenida a Manuel Contreras y a José Cajías, o Pérez Cajías, exacto. Manuel, los dos muestran dos generaciones diferentes, dos escuelas de historia económica diferentes, y yo creo que esto va a ser un debate muy interesante, porque los dos son expertos en el tema de historia económica. Manuel fue docente algunos años en la carrera de historia, fue profesor de historia cuantitativa, algo que nunca me olvido porque para mí fue muy importante, y bueno, después ha hecho su carrera fuera del país. José Pérez ha sido estudiante de la carrera de historia, se ha graduado en Barcelona, y hace 3 años que vamos rogándole para que venga a ser docente de la carrera de historia. Esperemos que algún día pueda volver. En todo caso, esta va a ser un gran debate, un tema que realmente va a ser interesante. El tercer punto, por el que me siento muy feliz, es el hecho de que la maestría como grado terminal, que la universidad ha visto un poco veremos cómo esto funciona o no funciona, podemos mostrar que sí funciona, pero no solamente porque los estudiantes están haciendo la maestría, sino y sobre todo porque en torno a la maestría como grado terminal se está constituyendo lo que siempre habíamos soñado, que es una comunidad de investigación y una comunidad de historiadores jóvenes que van a generar cada vez un mayor movimiento, porque ya se ha acabado la época de los investigadores individuales y solitarios, y ahora es un momento de generar esta comunidad que es fundamental para seguir adelante. Entonces, esta actividad que está siendo apoyada por la carrera de historia por la maestría, y además por el Instituto de Investigaciones Históricas, que está viviendo ya momentos de crecimiento, ¿no? Vamos a tener más docentes investigadores. Ya se ha realizado desde el año pasado un proyecto conjunto dentro del instituto, y hoy día ya bajo la coordinación de la doctora Rosels empieza con una primera actividad también de interacción y de divulgación de la investigación. Entonces esto muestra también una carrera de historia unida, una carrera de historia donde trabajan conjuntamente estudiantes, docentes, la dirección, y eso también es algo que me hace sentir muy feliz. Entonces, por mi parte nada más, estén pendientes, va a ser un ciclo durante todo el año, y se va a empezar a trabajar temas nuevos, temas que van a servir para sus investigaciones,
y sobre todo debates sobre las metodologías, sobre los problemas, sobre las preguntas que se hacen y como dice este conversatorio, las dificultades y retos de la historia económica en el siglo XX en Bolivia. Entonces no me queda nada más que dar la bienvenida a nuestros panelistas y dar la bienvenida a todos ustedes a este inicio de este ciclo sobre historia económica. Muchas gracias. Hola, buenas noches, estimados docentes, estudiantes y maestrantes. Para el Instituto de Investigaciones Históricas es una experiencia de primer orden iniciar este ciclo de conferencias dedicado a la historia económica en Bolivia. Voy a presentar brevísimamente a los dos reconocidos académicos. El doctor Manuel Contreras estudió en la Universidad de Columbia, en Harvard y en la London School of Economics. Ha trabajado en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Universidad Católica Boliviana y también en la UNSA, como hemos escuchado. Sus áreas de investigación son los ferrocarriles, la educación, la ingeniería en Bolivia y la minería del estaño. José Alejandro Pérez Cajías, que ha sido nuestro estudiante, está trabajando ahora en la Universidad Católica Boliviana a cargo de la Escuela de Producción y Competitividad. Sus estudios los ha realizado en la Católica y luego en la Universidad de Barcelona. Sus áreas de investigación, la deuda pública, la historia financiera, la historia del Estado, el crecimiento económico, mercados de integración y regiones. Miguel, representante de los maestrantes que han organizado en realidad este ciclo, les va a explicar algunas modalidades del mismo. Buenas noches, gracias a todos por asistir. Ahora vamos a una cuestión técnica rapidita. Cada uno recibió uno de estos afiches en el cual se explican las características que va a tener este ciclo de conferencias. Van a ser 8 sesiones a lo largo del 2018, una por mes. Esta es la primera. El cronograma está sujeto a planificación del comité organizador. Se informará con 5 días de anticipación. Es decir, que cuando nos pregunten quién va a estar a la siguiente, todavía no sabemos. Eso está diseñándose, ¿no?, estratégicamente. Tampoco hemos decidido cerrar de una vez todo nuestro cronograma. Participarán 2 panelistas por sesión. Las personas inscritas recibirán una certificación si asisten a 6 de las 8 sesiones anuales. Si asisten a menos, pueden venir, el ingreso es libre después de que los preinscritos ingresen. Pero si ingresan a más de 6, obviamente van a tener su certificación al final del ciclo, sea noviembre. Se prevé la realización de un taller metodológico especializado posterior a la 4ª sesión, o sea, en la mitad hacemos un break y hacemos un taller metodológico, o sea, un día entero de taller metodológico sobre historia económica, en el cual esa va a tener una certificación y planificación aparte. Igualmente, eso está sujeto a programación a cargo del comité organizador. Bienvenidos todos, espero que esta sesión sea de su agrado y bueno, les esperamos en las siguientes oportunidades que nos toque verlos. Un anuncio rápido de Juan Pablo de Rada, que es uno de los integrantes de la comisión organizadora, y bueno, mi gratitud a Fabián Salles, a Víctor Hugo, a René Kisber por todo el apoyo que me han otorgado y que han otorgado al instituto para organizar este evento. Buenas noches. A medida que va creciendo esto, y esto es algo muy grato para todos nosotros, tenemos el apoyo de los medios también. Esta semana y la subsiguiente Radio Herbol va a entrevistar aquí a nuestros 2 invitados. Vamos a empezar el día de mañana con una entrevista a las 8:30 en Radio Herbol al doctor José Pérez Cajías, y la subsiguiente semana al doctor Manuel Contreras, que está eso también por confirmar precisamente. También tenemos el apoyo de otro medio, no voy a decir su nombre, es una sorpresa, es un medio escrito que también está interesado en entrevistar a estos 2 especialistas en el ámbito económico. Solamente eso. Gracias a todos. ¿Comenzamos ya? Sí. Ok,
Ok, buenas noches, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Marilu, Beatriz, Juan Pablo y Miguel. Realmente para mí es una alegría estar aquí. Yo siempre lo digo, yo soy economista de la Católica, pero hice 3 años de historia aquí y esos 3 años han sido fundamentales para mi formación profesional, pero siempre lo digo, sobre todo para mi formación personal. Lo que yo he aprendido aquí me ha servido para enfrentarme a la vida muchas veces, así que por eso yo siempre soy un eterno agradecido a la carrera de historia. Lo segundo que quería decir, agradezco que me digan reconocido investigador, pero yo quiero aclarar que soy un chango que está aprendiendo todavía, ¿sí? Entonces, eso es clave y lo que yo hago es todavía aprender. Si estoy aquí, creo que es porque he tratado de publicar y de investigar de manera sistemática. Creo que eso sí es importante resaltar, pero yo, a diferencia de Manuel, estoy todavía comenzando en esto. Entonces, cuando esté reconocido, falta todavía un par de décadas para que se reconozca o no lo que he hecho. Lo que habíamos postulado aquí, lo que habíamos charlado con los compañeros es la idea es que se plantea un tema y que después el otro autor lo problematiza con eso. Yo el tema que quería resaltar es un tema más metodológico y es un tema más de entrada al tema de la historia económica, y es ¿por qué hacer historia económica? Y cómo se puede hacer historia económica y por qué tiene sentido esto, por qué estamos aquí básicamente. Y el primer punto que yo quería resaltar se haya relacionado con una discusión que tenían Luis Bértola, que es un profesor uruguayo que está en la Universidad de la República, que ha creado de la nada un departamento de historia económica desde finales de los 2000, y Colin Lewis, que es el director hace 30, 40 años del departamento de historia económica en la London School of Economics. Y Colin le decía a Luis Bértola que el problema que tenemos los latinoamericanos es que vemos la historia económica siempre desde el presente. Colin le decía que la historia económica se la tiene que ver que el pasado importa per se y no necesariamente desde el presente. Y Luis Bértola lo que le decía es, claro, lo que pasa es que tú vives en Inglaterra y no ves los problemas que tú ves cada día. Entonces es por eso que no te das las preguntas que nosotros nos hacemos. Lo que quiero decir con esto es que es legítimo ver el pasado desde el presente o desde el pasado per se, pero yo quiero decir que mi forma de enfrentarme al pasado es básicamente desde el presente. Las preguntas que yo me hago sobre el pasado están inspiradas fundamentalmente en el presente. Ese es el primer punto que quería resaltar. El segundo punto que quería resaltar está en contra de esta idea que se ve siempre en los periódicos, que el estudio de la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Yo creo que esa es la peor frase que existe. En tono de chiste siempre yo le digo a mis amigos, tú conoces tu historia con tu ex, porque has vuelto 20 veces y conoces perfectamente la historia con tu ex. Los psicólogos pueden dar explicaciones, los cientistas sociales llaman a esto path dependence, ¿sí? En historia y en economía se llama esto path dependence, y es que hay estructuras, hay condicionamientos estructurales que hacen que los países o que las economías vuelvan a caer en el mismo error, ¿ok? Entonces, ¿por qué creo que es importante ver al pasado desde el presente y utilizar la historia? Básicamente porque la historia te sirve para dudar. Y ese creo que es el valor fundamental que tiene la historia cuando estás analizando sistemas económicos. ¿Por qué te sirve para dudar? Porque te das cuenta que no hay historias únicas a la hora de explicar el desarrollo económico de las naciones. Y que si hay diferentes condicionamientos, existen también diferentes soluciones a esos condicionamientos. Entonces creo que eso es el aporte fundamental que puede tener la historia económica. Brindar insumos que nos permitan enriquecer notablemente el debate público. Y esto es algo que voy a retomar al final de mi presentación. El segundo, entonces, ¿por qué hago historia económica? Básicamente porque quiero entender mi presente y quiero pensar o imaginarme alternativas para el futuro. Eso es lo que yo hago. Y ahora, ¿qué tipo de historia económica creo que vale la pena hacer? Esto es bien importante porque se puede hacer, uno puede investigar lo que le da la gana y es legítimo, cada uno puede investigar lo que quiera y no hay temas buenos ni temas malos, sino, siempre yo lo digo esto, hay temas bien justificados o temas mal justificados. Pero de nuevo, ¿cuál es mi acercamiento a la historia económica? ¿Qué creo yo que es importante a la hora de hacer historia económica? Y creo que es fundamental hacer un vínculo constante entre lo local y lo global. Porque lo que nos está pasando ahorita mismo en Bolivia con esta
llamada maldición de los recursos naturales, también la están viviendo en Zambia, o también la están viviendo o la han superado en Botsuana. Entonces, los debates que nosotros nos hacemos no son exclusivos de nosotros. O se preguntaban esto cuando teníamos problemas con el estaño, nos preguntábamos qué hacemos con el estaño en Bolivia, como también se preguntaban qué hacemos con el estaño en Malasia. Entonces, por eso creo que es importantísimo este diálogo constante entre lo local y lo global. Pero además, esto es clave, a veces nosotros los bolivianos tenemos una autoestima muy baja. Esta relación no es unidireccional, es una relación bidireccional. Nosotros vemos qué se está tocando en el resto del mundo y aprendemos de lo que se está tocando en el resto del mundo, pero nosotros también le ofrecemos al resto del mundo experiencias desde lo nuestro. Pero, ¿por qué es tan importante este debate entre lo local y lo global? Porque cuando tú ofreces respuestas desde lo tuyo hacia el contexto global, vas a poder probar cuán único es lo que tú estás diciendo y cuán específico es a tu país, o es más bien un problema que se puede circunscribir a determinado tipo de economías. Por ejemplo, ser un país mediterráneo es una cosa que te puede permitir tantos diálogos con países africanos o países asiáticos, que creo que es fundamental ir más allá del trauma de la pérdida del litoral boliviano. Tratemos de preguntarnos qué es lo que han hecho en otros países a la hora de responder a esto, ¿ok? Entonces, el segundo punto que yo quería marcar es la importancia de este diálogo continuo entre lo local y lo global. Y ahora, ¿cómo hacer historia económica? Y aquí hay un falso debate, creo yo, porque muchas veces se cree que para hacer historia económica tienes que tener números o que tienes que tener series de largo plazo. Yo creo que eso es falso. Para hacer historia económica puedes hacer historia económica cuantitativa e historia económica no cuantitativa, ¿ok? Ahora, lo que sí creo que es fundamental para hacer historia económica es saber de teoría económica. Porque esta es una trampa, por ejemplo, típica de aquellos que empezamos a hacer historia económica copiando datos. Puedes tener las series de largo plazo más lindas del mundo, pero si no sabes interpretarlas, no te sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el primer punto que es fundamental a la hora de hacer historia económica es tener una noción de lo que es la teoría económica. Y ahí pueden haber diferentes teorías. Puedes creer en el marxismo, puedes creer en el neoinstitucionalismo, puedes ser liberal, puedes ser neoclásico, perdón. Pero creo que es importantísimo basarse en una teoría, porque esa teoría es la que le da, te permite sistematizar tus datos y le da coherencia a la historia que quieres contar. El segundo elemento que creo que es clave que tiene que tener un historiador económico, y esto lo resalto cuando discuto con mis amigos economistas, en Estados Unidos y en realidad en el mainstream en economía ahora hay un boom sobre trabajos de historia económica, porque hay un tipo que se llama Acemoglu, que seguramente va a ser premio Nobel, y lo que ha hecho este Acemoglu es te ha agarrado los datos de la mitad, datos de la llegada de los europeos a América y a África, y te dice lo que ha pasado en 1500 explica totalmente lo que pasa hoy en día. Entonces, gracias a se han creado, si ustedes googlean Acemoglu, les van a salir 1 millón de resultados en 0,001 segundos, ¿ok? Y entonces hay un boom, pero ¿cuál creo que es el problema? Creo que es buenísimo que en economía se esté dando espacio a la historia económica. El grave problema muchas veces es que estos autores son poco críticos a la hora de agarrar sus fuentes, y esa es la gran ventaja que tienen los historiadores. Los historiadores tienen que conocer, y los historiadores económicos tienen que conocer de archivos. Si no saben entrar a los archivos, y si no saben cómo se construyen los datos, difícilmente van a tener una visión crítica sobre esas bases de datos. Y si no tienes una visión crítica sobre esas bases de datos, puedes generar conclusiones equivocadas. El tercer punto es, si vas a hacer historia cuantitativa o si te interesa la historia cuantitativa, está claro que tienes que saber usar diferentes paquetes computacionales, ¿sí? Puedes usar Excel, puedes usar EBIUS, puedes usar Stata, pero es importante que lo sepas usar estos. Eso es clave. Ahora, un cuarto punto que estoy seguro que genera polémica, pero yo estoy convencido de eso, es que si quieres hacer historia económica hoy en día tienes que saber inglés. ¿Y por qué tienes que saber el idioma del imperio o del imperio en declive? Porque el debate académico, la frontera del debate académico se genera en inglés.
y por un tema de economías de escala. Tu mercado va a ser más amplio si escribes en inglés que en otro idioma, ¿ok? Y el inglés es el idioma que te va a permitir charlar con esa persona en Botswana o esa persona en Malasia, ¿ok? Entonces yo creo que es fundamental el tema del inglés. Y eso está relacionado con otro punto, que es, si vas a hacer historia económica y si esa historia económica te sirve repensar tu presente con base en el pasado, creo que es clave que seas capaz de difundir tu trabajo y que te preocupes por la difusión y la divulgación y el debate de tu trabajo. Esto lo digo con relación en Europa y en Estados Unidos hay un auge de los llamados grupos de extrema derecha, ¿no es cierto? Uno de los puntos en Estados Unidos, esto ha sido bien clarito, una de las cositas que se criticaba muchísimo era a una clase intelectual, porque en Estados Unidos y en Gran Bretaña en teoría están las mejores universidades, ¿no es cierto? ¿Qué se les criticaba a estas personas? Lo que se les criticaba es que estas personas lo único que hacen forma parte de esta élite vieja que lo único que hace es dinamizar sus propios privilegios y que es incapaz de dialogar con el resto del público. Solo hablan entre ellos y yo creo que esta crítica debería hacernos repensar a nosotros cuál es nuestro rol. Pero para difundir y para debatir, la condición primera es que tienes que escribir. Si no escribes, no vas a poder debatir en torno a tu trabajo. Entonces hay dos canales a la hora de la difusión y la divulgación que yo creo que son claves. En primer lugar, la divulgación a través de los mecanismos formales que tiene toda disciplina, los congresos, qué sé yo. Pero creo sinceramente que es necesario ir más allá de eso y tratar de debatir con el público no especializado. Porque es a ese público no especializado que le quieres dar insumos para repensar tu presente, ¿no es cierto? Y a la hora de debatir con ese público no especializado, vale la pena que aprovechemos las últimas tecnologías. Entonces puedes utilizar las redes sociales, puedes utilizar los blogs y puedes utilizar las diferentes revistas especializadas. Y de esa manera, ahora, obviamente, cuando tú escribes tienes que saber con qué tipo de público te estás enfrentando. Pero creo que es importantísimo este tipo de cosas. El mail, hacer lo más transparente posible toda tu información para que te la puedan criticar o te puedan comentar y puedas enriquecer sobre tu trabajo. Entonces, ¿y por qué creo que es clave el tema de la divulgación y la difusión? Porque si con la divulgación y con la difusión se va a hacer lo que Marilu decía al principio, se crea una comunidad. Y esa comunidad académica puede estar formada por especialistas, pero también por no especialistas. Entonces, esos eran los 4 puntos que yo quería comenzar remarcando. Ya son 10 minutitos. Okay, gracias. Muchas gracias, José, y quiero iniciar agradeciendo a la carrera de Historia las gentiles palabras de María Luisa, de Beatriz y también las del mismo José, que dice que él está iniciando, entonces por ende yo debería estar terminando, que me pone en una situación medio complicada, pero obviamente las canas van por demás a demostrar de que estamos en distintas etapas de nuestra vida. Y quiero arrancar diciendo de que me siento particularmente privilegiado de estar conversando con ustedes el día de hoy y en particular compartiendo la mesa con José, que en mi opinión sin duda es el historiador económico que está en la punta del debate de temáticas bolivianas a nivel internacional. Dicho eso, creo que eres demasiado modesto para decir que eres un chango que está aprendiendo.